Hoy vamos a hablar de los derechos reales en su faceta internacional. Cuando hablamos de los derechos reales, como lo dice el Código Civil y Comercial, estamos hablando del poder jurídico que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia. Su objeto, claro está, es una cosa, un bien material. Y estos son los derechos reales contemplados en nuestro derecho. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado, la superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis, la prenda. Pero bueno, no todos los países tienen los mismos derechos reales ni las mismas acciones. Para empezar, ¿qué es un inmueble? ¿Qué lo diferencia de un bien mueble? Esto nos recuerda el problema de las calificaciones, que ya hemos visto. En este caso, el Código Civil y Comercial tiene una norma que resuelve este problema. Nos dice que la calidad de bien mueble o inmueble se determina por la ley del lugar de su situación. Vemos que la solución que adopta esta norma sigue la teoría de la lex civilis causae. En los tratados de Montevideo de Derecho Civil, tanto de 1889 como de 1940, encontramos la misma solución. Pasamos ahora a analizar la jurisdicción respecto de los derechos reales. Nos referimos a las acciones reales. Son calificadas como medios de defensa de la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales. En nuestro sistema encontramos la acción reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la acción de deslinde. ¿Cuándo va a ser competente un juez argentino en estas situaciones? Bueno, los criterios atributivos de jurisdicción en materia de acciones reales se diferencian según el carácter de los bienes. Cuando hablamos de bienes inmuebles, el criterio atributivo de jurisdicción es el del lugar de situación del bien. Y cuando hablamos de bienes muebles, a su vez, tenemos que analizarlo según distintas categorías de bienes muebles. Respecto de los bienes muebles registrables, por ejemplo, un automóvil, una embarcación, será el juez del lugar de registro quien tenga jurisdicción internacional. En cambio, si hablamos de bienes muebles no registrables, va a ser el domicilio del demandado o el lugar de situación. En este caso encontramos, respecto de los bienes muebles no registrables, una jurisdicción concurrente. En cambio, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, tanto de 1889 como de 1940, no se establece esta distinción entre bienes inmuebles y bienes muebles, sino que en todos los casos se atribuye jurisdicción internacional a los tribunales del lugar de situación de los bienes. ¿Qué pasa con el derecho aplicable? Cuando hablamos del derecho aplicable en materia de derechos reales, los tratados de Montevideo de Derecho Civil se encargan de aclararnos que estamos hablando de la calidad, lo que decíamos, bienes muebles o inmuebles, su posesión, su enajenabilidad y el número de derechos reales. ¿Cuál va a ser el derecho que los va a establecer? Bueno, y acá encontramos que también el Código Civil y Comercial sigue esta clasificación. Cuando se trata de bienes inmuebles, también los derechos reales se rigen por la ley del lugar de situación. Y cuando hablamos de bienes muebles,
nos encontramos otra vez con esta subclasificación entre bienes muebles registrables, que se van a regir por la ley del lugar de registro, y respecto de los bienes muebles de situación permanente, se van a regir por la ley del lugar de situación, y por último, los bienes muebles sin situación permanente, que se van a regir por la ley del domicilio del dueño o por la ley del lugar de situación. En cambio, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, solamente encontramos como punto de conexión lugar de situación respecto de todos los bienes. Pero cuando hablamos del derecho aplicable a los derechos reales, nos encontramos, por ejemplo, que respecto de un inmueble, en el artículo 2667, vemos cómo funciona el método analítico del derecho internacional privado. Recordemos que el punto de conexión para los derechos reales es el lugar de situación, primer párrafo de este artículo mencionado. Pero en el segundo párrafo nos encontramos que hace referencia a los contratos. Dice, los contratos hechos en un país extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles situados en la República tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado. Este segundo párrafo prácticamente no era necesario, pero no viene mal la aclaración. Decimos que no era necesario porque justamente el artículo 2649, que rige la validez formal de los actos jurídicos, entre ellos los contratos, tiene como punto de conexión lugar de celebración. Claro está que en el caso de tratarse de un bien inmueble, además de la ley del lugar de celebración, establece la necesidad de que se realice por instrumento público y que sea legalizado. ¿Y qué pasa respecto de la capacidad para adquirir un bien? La capacidad de la persona humana que desea adquirir un bien. Bueno, este aspecto también queda fuera de lo que es la ley del lugar de situación, así sea que esta persona esté adquiriendo un bien inmueble, porque se va a regir por la ley del domicilio de la persona. ¿Y qué pasa con la validez sustancial del contrato? Se va a regir por la autonomía de la voluntad de las partes y si no la han ejercido por la ley del lugar de cumplimiento, excepcionalmente por el principio de proximidad. Pero vemos de esta manera cómo funciona el método analítico. Aunque estemos hablando de la compraventa de un inmueble, el derecho real, el derecho de dominio, se rige por la ley del lugar de situación, pero el contrato, en cuanto a su validez formal, por la ley del lugar de celebración, en cuanto a su validez intrínseca, sustancial, por la ley del lugar de cumplimiento, y lo que tenga que ver con la capacidad de la persona humana para adquirir un bien, por la ley del domicilio. Esto mismo también lo encontramos en los tratados de Montevideo de Derecho Civil. Quizás la dificultad que se nos presenta cuando analizamos cuál es el derecho aplicable respecto de un bien sea distinguir precisamente, estamos en el terreno de los derechos reales, lugar de situación, estamos en el terreno de la capacidad de las personas humanas para adquirir esos bienes, del acto jurídico por el cual se adquiere ese bien. Por ejemplo, si hablamos de la validez de una hipoteca legal, es decir, no una hipoteca que se establece por contrato, sino en algunos sistemas jurídicos encontramos la existencia de las hipotecas legales. Como derecho real, se va a regir por la ley del lugar de situación.
¿Qué pasa con la determinación de carácter de mueble o inmueble de un bien? Su calificación. Esto también entra dentro del terreno de lo que hemos visto como derechos reales. Veíamos esa norma de calificación del artículo 2663. ¿Qué pasa con la capacidad de hecho del adquirente de un bien inmueble? También se va a regir por la ley del lugar de situación. No, esto se va a regir por la ley del domicilio, artículo 2616. Y respecto de la necesidad de tradición para adquirir el dominio, ¿entra dentro del terreno de los derechos reales? Lugar de situación. ¿Qué pasa con el derecho del comodante para solicitar la restitución del inmueble que había sido dado en comodato? Esto vemos que es propio del contrato de comodato, con lo cual se va a regir por la ley del lugar de cumplimiento del contrato. Y respecto de la necesidad de instrumento público para transferir el dominio, por ejemplo, de un caballo de carrera, estamos en el ámbito contractual y se va a regir esa necesidad de instrumento público no por la ley del lugar de celebración.